Te prometo que no estoy exagerando cuando digo que lo primero que hice fue mirar si me había vuelto loco. Que si estaba soñando. O borracho. Algo. Porque no hay otra forma de procesar que entras en tu casa a las 3 de la tarde y ves a tu mujer besando a otro tío, ahí, en el sofá, como si fuera lo más normal del mundo. Se llama Claudia, mi mujer. O mi exmujer, ya ni sé cómo llamarla. Llevábamos 9 años casados. Vivíamos, en un barrio tranquilo de las afueras de Zaragoza, una casa normal, 2 plantas, jardín pequeño con barbacoa. Yo trabajo en mantenimiento industrial y ella en una correduría de seguros. Vida normal, sin lujos, pero cómoda. De esas parejas que la gente ve y dice, parecéis tan bien avenidos. Ese día, un jueves cualquiera, salí antes del curro porque tuvimos un fallo en la máquina y no llegaban las piezas hasta el día siguiente. No dije nada. Ni siquiera la llamé. Pensé en darme una ducha, echar una siesta y sorprenderla cocinando algo decente por una vez. Esas tonterías que uno hace por cariño, ¿sabes? Lo que no esperaba era abrir la puerta y escuchar risas. De esas risas tontas, de coqueteo. Mi primera reacción fue pensar que había venido alguna amiga, o su hermana. Me quité las botas, caminé despacio por el pasillo y fue cuando lo vi. Él estaba de espaldas, sentado en el sofá. Camiseta blanca ajustada, brazo sobre su hombro. Ella encima de él, besándolo con una intensidad que, sinceramente, no recordaba haber recibido yo desde hacía años. Ni se dieron cuenta de que estaba ahí. Fue surrealista. Sentí como si el mundo se parara. Literalmente. No sentí rabia al principio, ni tristeza. Sentí desconexión total. Como si lo estuviera viendo desde fuera. Lo primero que dije fue: ¿en serio? ¿En mi puto salón? Se separaron de golpe. Ella se levantó como si le hubieran tirado un cubo de agua fría, con la cara pálida. Él ni siquiera dijo nada. Cogió su chaqueta del respaldo del sofá y salió sin mirarme. No sé si fue más cobarde o más listo que yo. Claudia empezó a tartamudear, a balbucear frases sueltas. Que no era lo que parecía. Que lo sentía. Que no sabía cómo explicarlo. Y yo solo la miraba, sin decir nada. Me fui directo al baño, me lavé las manos, como si estuviera sucio, y me encerré en el cuarto. Estuve ahí 2 horas. En silencio. Y ella no se atrevió ni a tocar la puerta. Así empezó todo. Así supe que mi vida no era lo que yo pensaba. Que lo que yo creía que era amor, rutina, estabilidad, había sido una especie de teatro. Y no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba la función. Pero te juro que me propuse descubrirlo. Todo. Aunque tuviera que revolver cada rincón de esta casa. Esa misma noche, después de lo que pasó por la tarde, Claudia y yo no cruzamos una palabra. Yo me encerré en el dormitorio, y ella se quedó en el sofá, o en la cocina, no lo sé bien. Escuché el ruido de platos, pasos suaves por el pasillo, pero evitaba mirar la puerta. Supuse que esperaba que saliera y gritara, que montara algún espectáculo, pero no le di ese gusto. Me metí en la cama, vestido, sin apagar la luz, sin cerrar los ojos durante horas. Era como si mi cerebro se hubiera quedado encallado en esa imagen, ella besándose con otro, en mi salón, a plena luz del día, con la seguridad y la confianza de quien sabe que no va a ser pillado. Y eso fue lo que más me dolió, más incluso que el beso o el tipo en sí, la certeza de que lo hacía porque creía que yo no iba a aparecer, porque me imaginaba ocupado, ajeno, fuera de su mundo. Me pregunté cuántas veces lo habría hecho. Me pregunté si alguna vez lo habían hecho en nuestra cama, si ese sofá ya era testigo de más cosas, si incluso cuando yo estaba presente, ella seguía escribiéndose con él. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. Fui a la cocina,
Puse el café como si todo siguiera igual, pero no probé ni una gota. Me senté en la mesa, frente a la ventana, esperando escucharla bajar las escaleras. Cuando por fin lo hizo, lo supe por cómo bajó, en silencio, sin arrastrar los pies como solía, sin ese murmullo suave con el que se saludaba a sí misma cada mañana. Solo entró en la cocina y se quedó de pie, sin saber qué hacer. Me miró, y yo no dije nada. Ella intentó romper el hielo. David, necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte, le respondí sin levantar la vista. Sé que lo que pasó ayer fue horrible, y no lo estoy justificando, pero necesito explicártelo. ¿Explicarme qué? ¿Qué te estabas comiendo a otro tío en nuestro salón? Ella se quedó quieta. No lloró, no gritó, no se defendió. Solo tragó saliva y dijo. No fue la primera vez. Ahí sí la miré. No por sorpresa, porque ya lo sospechaba, sino porque me dio rabia que lo confirmara tan rápido, sin ni siquiera intentar negarlo. No sé si fue sinceridad o simplemente ya había asumido que todo estaba perdido. Yo quería saberlo todo, pero no porque necesitara entender, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su falta de respeto. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté, cruzando los brazos sobre la mesa. Unos 3 meses. ¿Quién es? Un compañero del trabajo, un comercial. Se llama Oscar. El nombre no me decía nada, pero me bastaba con saber que trabajaba con ella. Era gente que conocía, con los que a veces había coincidido en cenas de empresa, fiestas de Navidad. Me pregunté si lo había visto alguna vez, si incluso había estrechado su mano. De repente todo lo que habíamos vivido juntos esos últimos meses me pareció falso. Cada cena, cada gesto, cada conversación. Ella siguió hablando. No era algo planeado. Fue una tontería al principio, una cena después del trabajo, unas copas de más. Luego empezamos a escribirnos, y cuando quise darme cuenta ya se había ido de las manos. Te juro que nunca fue algo serio, no siento nada por él, fue una escapada estúpida. No sigas, la interrumpí. No porque no quisiera escucharla, sino porque todo lo que estaba diciendo ya lo había escuchado 1000 veces en la cabeza. Cada palabra que salía de su boca sonaba a libreto barato, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Me levanté, cogí las llaves del coche y salí sin decir nada más. Necesitaba salir de esa casa, de ese ambiente en el que hasta el aire me parecía contaminado. Conduje sin rumbo fijo, terminé en un polígono industrial vacío un viernes por la mañana. Me bajé, caminé por un descampado y me senté en el bordillo. Estuve ahí como 1 hora, sin mirar el móvil, sin pensar en nada concreto. Lo único que tenía claro era que no podía seguir viviendo con ella. Al menos no sin hacer algo. Volví al mediodía, ella no estaba. Había salido, tal vez a trabajar, tal vez a buscar consuelo. No me importaba. Me metí en el despacho, encendí el ordenador y empecé a buscar información de Oscar. No me costó nada encontrarlo en LinkedIn. Tenía una foto ridícula, de esas donde la gente intenta parecer más profesional de lo que es. Empecé a revisar sus redes sociales, y ahí encontré algo más interesante, un perfil de Instagram cerrado, pero con una foto de perfil donde aparecía con Claudia. Estaban en una terraza, ella llevaba la blusa roja que yo le regalé por su cumpleaños. Sonreían. La publicación era de hace 2 semanas. Así que no era una aventura fugaz, no era una simple cena y unas copas de más. Había cariño ahí. Había rutina. Había repetición. Esa foto me hizo clic en la cabeza. Sentí que tenía que hacer algo más que simplemente marcharme. No se trataba solo de separarme, se trataba de recuperar algo de mi dignidad, de hacer que ella sintiera aunque fuera un mínimo porcentaje del desprecio que yo estaba sintiendo. Esa tarde empecé a planear.
Me propuse que durante una semana no iba a decir nada más. Iba a fingir calma, contención. Iba a dormir en casa, iba a actuar como si estuviera procesando todo. Pero al mismo tiempo, iba a investigar, a revisar sus movimientos, a dejar que se sintiera segura. Si había más, lo iba a saber. Si seguía viéndose con él, la iba a seguir. No porque me interesara salvar algo, sino porque me resultaba insoportable la idea de dejar la historia sin terminar. Si todo iba a romperse, que se rompiera de forma controlada, con cada pieza de su mentira encima de la mesa. Cuando volvió por la noche, me preguntó si quería hablar. Le dije que no. Que necesitaba tiempo. Ella asintió, aliviada, como si creyera que estaba intentando perdonarla. No se dio cuenta de que yo ya había tomado la decisión de no perdonar nada. A veces la venganza no tiene que ver con violencia o escándalo. A veces es simplemente no dar explicaciones, no mostrar emociones, no dejar que la otra persona sepa qué va a pasar. Es convertirte en un misterio para quien ya no debería tener acceso a ti. Esa noche dormí como no dormía desde hacía semanas. No porque estuviera en paz, sino porque tenía un plan. Los siguientes días fueron tan tensos como silenciosos. Claudia caminaba por la casa como si estuviera pisando cristales, con esa mezcla de vergüenza y miedo que solo tiene el que sabe que ha jodido algo, pero aún no sabe cuánto. Yo mantenía una rutina casi militar, despertador a las 6:30, desayuno sin hablar, ducha rápida, trabajo, vuelta a casa a la hora justa, cena en silencio y directo al dormitorio. No compartíamos cama desde la noche del sofá, y a ella parecía no molestarle. Yo notaba cómo me observaba de reojo a veces, buscando señales de si iba a explotar, si iba a echarla, si le iba a decir que recogiera sus cosas. Pero no le daba nada. Ni palabras, ni reproches, ni miradas. Nada. Durante esas jornadas, me dediqué a lo mío. Aprovechaba la mínima oportunidad para revisar su bolso cuando lo dejaba descuidado, miraba su agenda si se iba a la ducha, tomaba fotos con el móvil de cosas que me podían servir después, horarios, nombres de clientes, correos abiertos. Cada noche, después de que ella se metiera en su cuarto, me sentaba en la mesa con el portátil a revisar sus movimientos online. Me hice una cuenta falsa en Instagram para seguir a Oscar, y ahí vi que había publicado una historia en la que aparecía de fondo una bufanda roja que yo sabía perfectamente que era de Claudia. La historia era de esa misma mañana. Eso me sirvió para confirmar que seguían viéndose, que no habían parado nada, que lo que me había dicho era, como todo lo demás, una mentira. El viernes por la tarde, Claudia me dijo que el sábado tenía que trabajar todo el día en la oficina porque tenían auditoría interna. Fingí que me parecía normal, pero supe que era el momento de actuar. Le pregunté con voz neutral si iba a comer allí, si tenía que prepararse algo, y me respondió que no, que seguramente irían a por algo rápido al bar de la esquina. Le dije que entonces no me esperara para cenar, que yo iba a quedar con un amigo. Ella pareció aliviada, como si no fuera a tener que preocuparse por ser descubierta. Como si no me hubiera enterado ya de todo. La seguí el sábado por la mañana. Me levanté antes que ella, desayuné como si fuera cualquier sábado, y esperé en el coche a 2 calles de casa. Cuando salió, la vi subir a su coche con ropa que claramente no era de trabajo, botas de tacón, pantalones ceñidos, blusa que solo se ponía cuando salía de noche. La seguí con calma, sin pegarme demasiado, y confirmé lo que ya imaginaba. No iba a la oficina. Se dirigió a un barrio residencial al otro lado de la ciudad y aparcó frente a un edificio moderno, de esos con portero automático. Yo aparqué más lejos, esperé, y cuando vi que entraba con él, porque Oscar estaba ahí, bajando a abrirle la puerta, supe que ya tenía todo lo que necesitaba. Volví a casa sin prisas. Me senté en el salón, encendí el ordenador, y pasé las siguientes 5 horas preparando mi respuesta.
No quería venganza en forma de gritos ni violencia. No me interesaban los insultos. Lo que quería era dejarla expuesta, dejarla sin margen, sin defensa. Tenía fotos de los dos entrando juntos al portal, tenía capturas de sus conversaciones en Instagram, tenía registros de llamadas, y ahora tenía la prueba física de que seguía con él mientras me decía que se había acabado. A las 8 de la tarde regresó. Abrió la puerta sin saber que yo estaba en el salón, y cuando me vio, se le congeló el rostro. No dijo nada. Solo dejó las llaves en el cuenco de la entrada, se quitó los zapatos y se quedó de pie, esperando. Le hice un gesto para que se sentara. Tenía el portátil abierto sobre la mesa y una carpeta con copias impresas a mi lado. ¿Dónde has estado?, le pregunté, sin levantar la voz. En la oficina, respondió sin dudar. ¿Y Oscar trabaja también en tu oficina ahora? No supo qué decir. Me miró como si quisiera inventar algo rápido, pero al ver la carpeta, entendió que ya no había margen. ¿De verdad pensabas que podía seguir viéndote con él después de lo que pasó? ¿Después de que te pillara en el puto sofá de nuestra casa? No sabía cómo cortar, dijo, y eso fue lo peor que pudo decir. No sabías cómo cortar. ¿Y qué esperabas? ¿Que me quedara aquí esperando a que un día se te pasara la tontería? Lo intenté, David. Te juro que lo intenté. Pero, no sé cómo explicarlo, me sentí viva con él, me hizo sentir algo que había perdido contigo. Esa frase fue como una descarga eléctrica. Me hizo ver que ella, en el fondo, no sentía culpa. Lo suyo no era arrepentimiento, era una mezcla de nostalgia y autojustificación. Se sentía en su derecho de haber hecho lo que hizo porque según ella, yo ya no le daba lo que necesitaba. No estoy interesado en tus emociones. Estoy interesado en la verdad. Y la verdad es que llevas meses acostándote con él, mintiéndome en la cara, y encima me pediste tiempo para arreglarlo mientras seguías viéndolo. Así que no te pongas en plan víctima. No hay forma de salvar esto. Lo único que me queda es asegurarme de que te responsabilices por lo que hiciste. Le entregué la carpeta. Dentro había todo lo que había recopilado, fotos, capturas, cronología. También estaban los papeles para el divorcio, con la firma de mi abogado y la notificación de que iba a iniciar el proceso por infidelidad con pruebas. Puedes firmarlos o no, pero esto va para adelante. No quiero nada tuyo, no me interesa el piso, el coche ni tus cosas. Solo quiero que desaparezcas de mi vida y que no vuelvas a mentirme nunca más. No lloró. No pidió perdón. Simplemente lo aceptó. Tal vez porque entendía que ya no había nada que decir. Se levantó, fue al dormitorio, y durante las 2 horas siguientes hizo una maleta en silencio. Me preguntó si podía quedarse esa noche, que se iría al día siguiente. Le dije que sí, pero que durmiera en el sofá. Ella aceptó. Esa noche dormí en paz, no porque la situación se hubiera resuelto, sino porque por fin tenía el control. Lo que vino después ya no era dolor, era otra cosa. La mañana siguiente fue igual de silenciosa, pero con un peso distinto en el ambiente. No era tensión, era el aire de lo inevitable. Me levanté antes que ella, me duché, preparé café y desayuné sin apuro. Ella seguía durmiendo en el sofá, con el cuerpo encogido, usando la manta del salón como si todavía tuviera derecho a comodidad en esa casa. La dejé dormir. No tenía nada que decirle. En la mesa del comedor dejé los papeles del divorcio con un post-it donde solo escribí, tienes hasta el viernes. No necesitaba decir más. Ya no tenía interés en escuchar sus excusas ni en saber si estaba arrepentida. Ya estaba todo dicho, y cualquier palabra suya iba a tener la misma credibilidad que una promesa rota. Esa mañana me fui a trabajar con una calma que casi me asustó, como si todo lo que había pasado ya no doliera, como si la herida estuviera ahí pero anestesiada. Pasaron 3 días.
Durante ese tiempo, Claudia se fue a casa de su hermana. Me dejó un mensaje diciéndome que necesitaba espacio, como si todavía tuviera algún poder para negociar algo. Yo no respondí. El jueves por la noche, cuando volví a casa, encontré una carta en la mesa de la cocina, junto con los papeles firmados. La carta era un intento de explicarse, de justificar decisiones que no tienen vuelta atrás. La leí por curiosidad, no porque me interesara entender su versión, sino para confirmar que seguía siendo incapaz de asumir lo que había hecho. Hablaba de cómo se había sentido sola, de cómo la rutina la había ido apagando poco a poco, de cómo en algún momento dejó de sentirse deseada. Incluso escribió que no era culpa mía, que yo había sido un buen marido, pero que ella necesitaba algo más. Cerré la carta sin terminarla. Me pareció patético que intentara suavizar el golpe como si eso fuera a limpiar lo que había hecho. Ella no necesitaba algo más, necesitaba una excusa para justificar su egoísmo. Al día siguiente fui a la gestoría con los documentos. Mi abogado ya tenía todo preparado. Solo faltaba presentar oficialmente la solicitud y entregar una copia al juzgado. Era cuestión de semanas. No me interesaba pelear por bienes. Me daba igual el coche, el piso, la cafetera o el sofá donde la encontré con Oscar. Solo quería cortar de raíz y no volver a saber de ella. Mientras él hablaba de procesos, fechas y firmas, yo pensaba en lo ridículo que era todo. En cómo una firma podía cambiar 10 años de vida compartida, en cómo todo lo que construimos juntos se podía deshacer en un trámite de 20 minutos. Me sentí estafado, pero no por el sistema, sino por ella. Por todo el tiempo que fingió que seguíamos bien, por cada vez que me besó sabiendo que había estado con otro. Esa misma tarde, después de salir de la gestoría, decidí hacer lo que hasta ese momento no había tenido fuerzas para hacer. Fui al gimnasio donde Oscar solía entrenar. Lo sabía porque ella misma me lo había mencionado meses antes, en una conversación que ahora me parecía casi humor negro. Esperé en el coche, fingiendo revisar el móvil. No tardó en salir. Llevaba una mochila al hombro, sudadera gris, auriculares en las orejas. Caminaba como si nada, como si no fuera el tipo que había destrozado una familia. Me bajé del coche sin pensar demasiado y caminé directo hacia él. Tú eres Oscar, ¿verdad? Se quitó un auricular, me miró sin reconocerme al principio, hasta que su expresión cambió. Ya sabía quién era yo. Dio un paso atrás, con ese gesto típico de cobarde que ya sabe que se metió donde no debía. Mira, no quiero problemas, dijo, levantando las manos. Tú ya causaste problemas. Ahora te toca escuchar. Se quedó en silencio. No estaba esperando que le soltara una paliza, aunque no voy a negar que en ese momento me costó mucho controlarme. Pero no lo golpeé. Solo hablé. Tú te metiste en una relación que no era tuya. Sabías que ella estaba casada. No eres un adolescente, no eres un idiota. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. No vengas ahora a hacerte el inocente. No me interesa que me pidas perdón, ni que me digas que fue un error. Solo quiero que entiendas una cosa, no te tengo miedo, no me das pena y no pienso quedarme callado como si nada. Él intentó responder, pero no le di opción. Esto no es una amenaza. No necesito pelear contigo. Ya gané. Ya te saqué de mi vida. Pero si te vuelvo a ver cerca de ella, si intentas meterte en lo que viene ahora, si piensas que esto se acabó, te equivocas. Yo sé lo que hiciste. Y tú sabes lo que perdiste. Ella va a arrastrar esta historia toda su vida, no porque yo vaya a contarla, sino porque la va a vivir cada vez que se mire al espejo. Lo dejé ahí, quieto, con cara de haber visto un fantasma. Me di la vuelta, subí al coche y me fui. No necesitaba más. No quería una pelea, quería que supiera que lo tenía medido, que ya no tenía margen.
Quería que entendiera que yo no era el tipo que iba a desaparecer en silencio. Esa noche llegué a casa, me duché sin pensar en nada y me acosté en la cama vacía. Por primera vez desde que todo empezó, sentí un poco de alivio. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque ya no tenía miedo de enfrentarla. Ya no me preocupaba lo que pudiera pasar. Había hecho lo que tenía que hacer. La decisión estaba tomada. Lo que viniera después ya no iba a cambiar lo que había hecho. No iba a cambiar quién era ella, ni lo que había hecho conmigo. Pero sí podía cambiar lo que yo hacía con eso. El lunes siguiente fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Me puse la misma ropa de siempre, tomé el mismo café que me preparaba todas las mañanas y saludé a los compañeros de oficina con la misma cara que llevaba desde hacía años. Nadie notó nada raro, lo que me confirmó que uno puede estar hecho polvo por dentro y aún así cumplir con su trabajo como si todo estuviera en orden. No tenía ganas de hablar con nadie, ni de compartir mi historia con gente que lo único que sabría hacer sería poner cara de pena o darme consejos de esos vacíos que uno suelta cuando no sabe qué decir. No necesitaba lástima, necesitaba terminar de cerrar el asunto, paso a paso, sin dejar nada colgando. Claudia me escribió ese mismo lunes por la tarde. Fue un mensaje largo, donde básicamente decía que necesitaba hablar conmigo una última vez, que quería cerrar todo de manera civilizada, que no quería que las cosas quedaran así. Le respondí con un simple mañana a las 8 en casa. No porque creyera que tenía algo nuevo para decirme, sino porque prefería escuchar sus últimas palabras cara a cara y no por mensajes donde se podía esconder detrás de su tono escrito. Esa noche no me costó dormir. Tenía tan claro lo que quería decirle que el cansancio me ganó apenas me metí en la cama. Ya no tenía ansiedad, solo quería que acabara. A las 8 en punto del martes, llegó. Tocó el timbre aunque todavía tenía llaves. Supongo que fue una forma de mostrar respeto o de probar si yo estaba dispuesto a abrirle la puerta de nuevo. Le abrí sin decir nada, entró despacio, con un abrigo que no se quitó, como si tuviera claro que no pensaba quedarse mucho tiempo. Nos sentamos en la mesa del comedor, ella frente a mí, las manos juntas sobre el bolso, como si estuviera en una entrevista. Gracias por dejarme venir, empezó diciendo, con esa voz que usaba cuando quería parecer calmada. No te dejé venir para que me agradezcas, Claudia. Veniste porque querías hablar. Habla. Tardó en arrancar. Se notaba que había preparado un discurso pero no sabía por dónde empezar. La dejé en silencio unos segundos más, hasta que al fin dijo lo que llevaba guardado. No quiero que pienses que lo hice por odio, ni por despecho, ni porque tú hubieras hecho algo mal. No sé cómo llegamos a esto, pero sé que lo arruiné. Y me duele más de lo que crees. ¿Te duele? No me interesa si te duele. Ya me mentiste lo suficiente. Lo que te duele ahora no tiene ningún valor. Lo sé, respondió bajando la mirada, pero igual necesitaba decirlo. No estoy buscando que me perdones, ni que cambiemos lo que decidiste. Solo quería explicarte que no fue una decisión consciente, no fue una traición planeada. Fue algo que se me fue de las manos. Al principio sentí que solo era una especie de escape, algo sin importancia, pero cuando me di cuenta del daño que estaba haciendo, ya era tarde. Tarde fue el día que te desnudaste por primera vez para él. No me hables de conciencia si seguías viéndolo después de que te descubrí. Pensé que podía controlar la situación. Me equivoqué. Claro que te equivocaste. Y ahora querés arreglarlo con palabras que no cambian nada. Ya firmaste, Claudia. Esto ya está en proceso. Lo único que podemos hacer ahora es dejar que se termine y no cruzarnos más. No quiero que nos odiemos. No te odio. El odio sería regalarte una emoción que no mereces. Simplemente me das igual. Y eso, Claudia, es peor. Se quedó callada.
Tal vez no esperaba esa respuesta, o tal vez era justo lo que necesitaba escuchar para aceptar que todo estaba terminado. No lloró. Me pareció que en el fondo ya había llorado bastante por su cuenta. Me dijo que se iba a mudar definitivamente con su hermana y que iba a buscar algo para alquilar en cuanto pudiera. Le dije que no tenía problema, que se llevara lo que necesitara, que yo no iba a tocar nada suyo. Le recordé que no iba a pagar ni un euro más de lo que legalmente correspondía, que no pensara que iba a hacerme cargo de su nueva vida, y que no volviera a usar mi nombre para justificar sus decisiones. Asintió, recogió el bolso, se levantó y se acercó a la puerta. Justo antes de salir, se dio la vuelta. A pesar de todo, no me arrepiento de haberte conocido. Yo sí. No dijo nada más. Cerró la puerta y se fue. Me quedé en la mesa, mirando la silla vacía, sin pensar nada. Solo dejé que pasaran los minutos, hasta que el silencio se volvió cómodo. Me serví un vaso de agua, subí al dormitorio y empecé a hacer limpieza. No solo de sus cosas, sino de todo lo que me hacía pensar en ella. Ropa, fotos, objetos compartidos. Todo lo metí en cajas que llevé al trastero. No lo tiré, pero lo alejé. Ya no quería tenerlo cerca. Esa noche volví a dormir con la puerta del cuarto cerrada, sin ruidos, sin sospechas, sin mentiras en el aire. Me levanté al día siguiente con una sensación extraña. No era felicidad, ni alivio total. Era simplemente un estado nuevo, una especie de punto cero. Aún me faltaba procesar todo, pero al menos ya no estaba atrapado en la incertidumbre. Ya había decidido. Ya había actuado. Y lo mejor de todo, ya no tenía que compartir el aire con alguien que me mintió sin pestañear. Pasaron las semanas y todo avanzó como tenía que avanzar. El trámite del divorcio siguió su curso, sin resistencia ni apelaciones. Claudia cumplió su palabra y no puso objeciones en ningún punto, lo cual no fue una muestra de madurez, sino el reconocimiento de que no tenía derecho a pelear por nada. Cada tanto recibía notificaciones del juzgado o de mi abogado con documentos para firmar, y lo hacía sin pensarlo demasiado. A esa altura, lo único que quería era cerrar el capítulo, dejar de ver su nombre en los papeles, en el buzón, en cualquier rincón de la casa. Poco a poco fui adaptándome a mi nueva rutina. Vivir solo, al contrario de lo que muchos dicen, no fue difícil. Fue simple. Lo que era difícil era vivir con alguien que te mentía, lo que era agotador era dormir al lado de alguien que tenía otra vida paralela, que se acostaba contigo mientras pensaba en otro, que te daba un beso de buenas noches después de haber estado en otra cama. Recuperé espacios que antes ni sabía que tenía. Empecé a invitar a amigos que había dejado de ver durante años porque la vida en pareja siempre parecía tener prioridad. Recuperé tiempo para mí, para cosas tan básicas como cocinar con música alta, ver las películas que me gustaban sin tener que negociar con nadie, dormir con la puerta abierta y sin mirar el reloj. Me alejé de las redes sociales porque no quería saber nada de ella, ni de sus fotos nuevas, ni de los comentarios falsos de quienes se hacen los neutrales. Si alguien me escribía preguntando qué había pasado entre nosotros, respondía con la verdad, sin adornos ni drama. Ella me engañó, lo descubrí, se terminó. Si querían detalles, que se los pidieran a ella. Yo ya no tenía más que decir. Un viernes por la noche, salí a tomar algo con un amigo de la oficina, un tipo que se había divorciado el año anterior y que sabía muy bien lo que era sentarse solo en una casa que hasta hace poco compartías. Me invitó a su piso, puso algo de música y abrimos unas cervezas. Me preguntó si realmente estaba bien o si solo estaba actuando, y le respondí sin dudar. No estoy bien. Pero estoy en paz. Y eso para mí ya es suficiente. Nos reímos un poco de eso, y me dijo que en algún momento iba a llegar el bajón, que no me confiara demasiado.
Yo le dije que el bajón ya había llegado el día que abrí la puerta y vi a Claudia con otro en el sofá, que todo lo que vino después era solo consecuencia, no parte del duelo. No me sentía destruido, me sentía realista. Las cosas habían pasado, las había enfrentado, y ahora solo quedaba reconstruirme. Un domingo por la tarde, me llamó su hermana. No hablábamos desde que Claudia se fue a vivir con ella. Me pidió disculpas por meterse, pero dijo que creía que era justo decirme que Claudia no estaba bien, que no salía de casa, que había dejado el trabajo, que había empezado a ver a una psicóloga y que, aunque no era excusa, se sentía completamente hundida. Le dije que lo lamentaba, pero que eso ya no era asunto mío. Ella insistió en que no estaba intentando justificar nada, solo quería que yo supiera que no había sido una traición liviana, que Claudia cargaba con la culpa todos los días. Le respondí con calma. Yo no necesito que ella sufra. No me sirve de nada que lo esté pasando mal ahora si en su momento no le importó hacerme mierda a mí. Que se haga cargo de lo que hizo, como yo me hice cargo de lo que viví. Pero no voy a acercarme otra vez ni a mirar atrás. Ya tuve bastante. La conversación terminó ahí. No hubo gritos ni insultos, solo una claridad que me costó meses lograr. No estaba dispuesto a volver a ser parte del caos emocional de alguien que ya me usó para limpiarse la conciencia. Me concentré en cerrar la última etapa del divorcio, que finalmente llegó el jueves siguiente. Recibí la resolución oficial en el correo, firmada y sellada. Me senté con la hoja en la mano, la leí completa y después la guardé en un cajón. No sentí nada en particular. No hubo alivio, ni rabia, ni tristeza. Fue solo un documento más. Un cierre legal a algo que en mi cabeza ya estaba cerrado hacía semanas. Esa noche me fui a cenar solo. Fui a un sitio donde nunca habíamos ido juntos. Pedí un plato que a ella no le gustaba. Comí tranquilo, sin mirar el móvil, sin pensar en nada más que en el sabor. Y cuando terminé, caminé un rato por el centro, sin destino, sin planes. Volví a casa sin prisa, abrí una cerveza, puse algo de música y me senté en el sofá. El mismo sofá donde todo empezó. Me senté sin miedo, sin asco, sin rencor. Era solo un mueble. Todo lo que significaba había dejado de importar. Esa noche dormí mejor que nunca. No porque todo estuviera perfecto, sino porque por fin todo estaba en su lugar. Ya no había dudas, ya no había versiones, ya no había alguien escondiendo verdades en la otra habitación. Era yo, con mis decisiones, mis errores, y una vida nueva por delante. No perfecta, pero mía.